El día en Colombia. 9:28, hay cambios en el gobierno nacional. El presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia al ministro de Igualdad y Equidad y al director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus. Esto después de que también se conociera la renuncia de Angie Rodríguez al DAPRE. Se espera que en los próximos días haya nuevos cambios con mira a estos casi 7 meses que todavía le quedan al gobierno del presidente Petro. Catherine. Aunque en 8 meses termina el gobierno del presidente Gustavo Petro, parece acercarse un nuevo remesón ministerial. La directora del DAPRE, Angie Rodríguez, renunció a su cargo para asumir en propiedad como gerente del Fondo de Adaptación, una salida marcada por la disputa que tuvo la funcionaria con Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y quien en su momento estuvo a cargo de ese fondo. En una rueda de prensa, Rodríguez lo señaló por baja ejecución y presuntas irregularidades en la entidad adscrita al Ministerio de Hacienda. No, por no decirlo menos, una vergüenza, completamente. Porque aquí se habla con cifras, con estadísticas y con hechos. El primer proyecto, el de la Ruta del Arroz, este proyecto fue estructurado y contratado durante la gerencia de Carlos Carrillo. 0% de ejecución. 0% de ejecución. Aquí hay un riesgo de colapso financiero, un desplome en la ejecución, un incumplimiento contractual y sospecha de falta de transparencia. Segundo contrato, investigación hidrodinámica. Proyecto estructurado y contratado durante la gerencia de Carlos Carrillo. 0% de ejecución presupuestal. Carrillo le respondió que todo se trataba de una estrategia política para sacarlo del gobierno. Y eso, pues, a mí me parece que es bastante evidente que es un intento por enlodarme para sacarme del camino. Porque soy incómodo, porque soy una piedra en el zapato para que le entreguen la entidad a la politiquería en época de elecciones. Finalmente la directora terminó perdiendo poder. El presidente Gustavo Petro hace un mes le pidió la renuncia y en ese momento no se materializó, pero ahora finalmente dejará la casa de Nariño. El otro funcionario que sale del gobierno nacional es Jorge Lemus, director de la DNI, a quien el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia. En su lugar estará como encargado René Guarín, jefe de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de la Información del DAPRE. Y por el lado del gabinete, Juan Carlos Florián, ministro de Igualdad y Equidad, también se quedaría sin puesto. El presidente Gustavo Petro le solicitó la renuncia y se convierte ahora en el tercer jefe que pasa por esta cartera. Con este movimiento, el presidente Gustavo Petro ha tenido 60 ministros en estos casi 4 años. Y se conoce justamente a esta hora, Valentina, la carta de renuncia de Angie Rodríguez como directora del DAPRE, porque recordemos, Angie Rodríguez no se va del gobierno, aunque hace un poco más de un mes se había conocido que el presidente Petro le había pedido la renuncia, después de que ella incluso denuncia intimidaciones, que unos encapuchados entraron a la casa de sus padres y se llevaron algunos documentos. Finalmente esto se echó para atrás, estuvo un mes más y en este momento no se va del gobierno, sino que va a asumir ya en propiedad, porque ahorita están en cargo, la dirección o la gerencia del Fondo de Adaptación. Sí, que es una entidad que depende directamente del Ministerio de Hacienda, que como lo explicaba Catherine, es una entidad muy importante porque es la que define la entrega de recursos para mitigar diferentes situaciones de riesgo que tienen varias regiones en el país. Y esto le permite, digamos, facilitar la entrega de esos recursos porque se trata de inversiones que se deben hacer con más urgencia precisamente para evitar más afectaciones. Ella, como usted le decía, Lucas, había denunciado que incluso sacó a su hijo del país por esas amenazas, esas intimidaciones que había recibido y termina confirmando su salida del DAPRE, sale casi que de la Casa de Nariño, pasa a otra entidad como tal enlazada al Ministerio de Hacienda y se conoce entonces la carta en este momento. Es una carta dirigida al presidente Gustavo Petro donde le confirma primero que por iniciativa propia y de manera libre y voluntaria está presentando su renuncia irrevocable al cargo de directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, el DAPRE. Insiste en que se va con la frente en alto, con tranquilidad, pensando primero en su hijo, que es un menor de edad a quien tuvo que sacar del país por el riesgo que estaba corriendo su vida y también por diferentes riesgos que se habían creado por el cargo que ella estaba ocupando, por sus funciones. Le dice además al presidente que, como él sabe, ha sido víctima de constantes amenazas y de ataques sistemáticos, premeditados, infundados y de conductas realizadas de forma directa o a través de terceros en el ámbito público y privado,
que, basados incluso en casos de elementos de género, le han causado daño y sufrimiento como mujer y funcionaria del alto gobierno. Es lo que escribe en esta carta la saliente directora del DAPRE. Asegura entonces que esto ha causado que se le dificulte su reconocimiento y el ejercicio de su derecho político en el marco de toda la función pública que desempeña. Dice además que se siente orgullosa de ser una mujer humilde y popular que representó con dignidad y honestidad en el cargo del Estado y que asumirá ahora el reto como gerente en propiedad de ese fondo de adaptación y que le enorgullece haber abierto las puertas y los cargos públicos de Palacio a quienes nunca se les había tenido en cuenta. Reitera además la saliente directora del DAPRE que, de acuerdo con lo conversado personalmente con el presidente Gustavo Petro desde el martes 13 de enero de 2026 y ratificado por chat, el decreto de aceptación de la renuncia es irrevocable y que hace también entonces pasa a activar ese nombramiento como presidencia o como en propiedad como tal del Fondo de Adaptación con el fin de asumir lo más pronto posible ese cargo. Recordemos que hoy fue publicada su hoja de vida en la página de aspirantes de la Presidencia de la República. Pues ahí está la carta de renuncia entonces al DAPRE, al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la carta de Angie Rodríguez dirigida al presidente Gustavo Petro y las otras salidas que también se confirmaron en el día de hoy. En otras noticias, el dólar en Colombia alcanzó su nivel más bajo en casi 5 años desde 2021 y se ubicó por debajo de los 3.700 pesos. ¿Qué está impulsando esta caída, Dari? Buenas noches. El dólar en Colombia finalizó este miércoles en un promedio de 3.655 pesos, lo que significó una caída de casi 10 pesos frente a la TRM para hoy. Con este resultado, la divisa mantiene su tendencia bajista y alcanza niveles que no se veían desde mediados de 2021. El comportamiento está ligado a la histórica emisión de deuda externa por casi 5.000 millones de dólares realizada por el gobierno, que incrementó la oferta de dólares en el mercado. Expertos señalan que la monetización de esos recursos en pesos ha presionado la tasa de cambio a la baja, aunque también ha elevado el riesgo país y las tasas de interés para futuros créditos. Un dólar demasiado bajo, advierten, afecta directamente a exportadores y a familias que reciben remesas, pues obtienen menos pesos por cada dólar. En el plano internacional, la caída también se relaciona con la desvalorización de la deuda estadounidense y el atractivo de otros activos como el oro y el Bitcoin. A esto se suma la incertidumbre política en Estados Unidos, marcada por una investigación judicial contra el presidente de la Reserva Federal y las presiones del presidente Donald Trump para reducir las tasas de interés, lo que genera dudas sobre la autonomía del Banco Central más importante del planeta. Y en el Huila, las autoridades le siguen los pasos a los sicarios que atentaron contra los directivos de la cárcel de Rivera. En este hecho, recordemos, fue asesinado el hijo de uno de ellos, un niño de tan solo 11 años de edad. Julio Díaz tiene los detalles de los avances en estas investigaciones. Hola, muy buenas noches. Un grupo especial del CTI de la Fiscalía y de la SIJIN le siguen el rastro a los autores materiales del atentado contra la humanidad del director de la cárcel de Rivera, Edgar Enrique Rodríguez, el subdirector Renato Solano, un dragoneante del IMPET, y el niño Ismael, de 11 años, quien murió producto de una bala en la cabeza cuando se movilizaban en un vehículo particular en el sur de Neiva en horas de la mañana del martes anterior. De acuerdo con el avance de las investigaciones, las autoridades ya tienen en su poder videos y otras evidencias de los dos sicarios, pistas claves que les permitirán en corto tiempo identificarlos. Sin embargo, para los peritos judiciales, las amenazas que denunció el subdirector Solano Osorio en el año 2023 hacen parte de las indagaciones. Al respecto se pronunció el coronel Rolando Ramírez, subdirector nacional del IMPET. Bueno, hay una denuncia que él instaura en el 2023, en noviembre, por unos hechos que se presentaron. Es una situación que por supuesto no se descarta, pero también hay diferentes hechos que están investigando para determinar efectivamente los autores y los móviles de esta acción. Por su parte, el galeno Jorge Luis Manchola, coordinador de urgencias del Hospital Universitario de Neiva, entregó un parte médico sobre la salud del subdirector de la cárcel, Renato Solano. Su pronóstico sigue siendo reservado,
continúa con el manejo de los medicamentos, los cuales han tenido una mínima mejoría y estamos pendientes de pasarlo a un nuevo tiempo quirúrgico. Su estado clínico actual no ha permitido sacarlo de la UCI. Ante estos hechos ocurridos que hoy enlutan a una familia de Neiva, la Unidad Nacional de Protección UNP y la policía alistan medidas especiales de seguridad para el director del centro penitenciario Edgar Enrique Rodríguez y el subdirector Solano Osorio, quien continúa con pronóstico reservado. Y en entrevista con Blue Radio, el director de la ADRES, Félix León, aseguró que el aumento de la UPC no se calculó con base en el salario mínimo y respondió a los gremios, que advierten una mayor crisis en el sector salud. Además, cuestionó a la ANDI y a Fidro por su reacción frente al incremento definido para este año. Jessica. En entrevista con Blue Radio, el director de la ADRES, Félix León, respondió a las agremiaciones que advierten que el incremento del salario mínimo podría profundizar la crisis del sector salud. El funcionario explicó que el cálculo de la unidad de pago por capitación no se realizó con base al aumento del salario mínimo y señaló además que la mayoría de los trabajadores del sector no devengan un salario mínimo. De modo que los médicos especialistas no van a tener un incremento del 20 ni del 19. Entonces, pues sí aporta, sí es un componente importante del salario, pero hay muchos otros. León también cuestionó la reacción de la ANDI y a Fidro frente al incremento del 9,3% de la UPC, al indicar que según información del propio sector, los costos de la industria farmacéutica se han reducido. ¿Cuál es el juego? Es un comportamiento ya excesivamente abusivo y rentista en ese caso, porque no tienen por qué estar pidiendo a Fidro públicamente un incremento gigantesco cuando a ellos les han bajado todos los costos de adquisición y producción. Finalmente, el director de la ADRES reiteró que la UPC es suficiente para poder cubrir los costos de la atención de cada afiliado, pues afirmó que actualmente se están reconociendo cerca de 1,6 millones de pesos por afiliado y precisó que al incluir otros servicios y componentes financiados con la UPC, el valor efectivo supera los 2 millones de pesos por persona, una cifra que, según explicó, responde al conjunto de prestaciones cubiertas por el sistema de salud. En Recap Blue, el día en Bogotá. Y el día en Bogotá tiene que ver con el aumento en el pasaje de Transmilenio. Oficialmente desde este miércoles son 350 pesos más los que la gente tiene que sacar en el día a día para movilizarse en este sistema de transporte público. Hablamos precisamente con los usuarios sobre cómo ahora tienen que hacer nuevas cuentas para movilizarse hacia su estudio o hacia su trabajo. Juanita Troncoso. El aumento ya es una realidad y el golpe al bolsillo comenzó a sentirse desde hoy en Bogotá, luego de que la tarifa de Transmilenio subiera a 3.550 pesos. Todo esto tras un incremento de 350 pesos, que sería lo más alto aplicado en la historia del sistema. La molestia de los usuarios es evidente. Por lo menos yo que utilizo tanto el Transmilenio porque tengo terapia, son casi cuatro pasajes, ida y regreso. Y dicen que uno, por ser de la tercera edad, tiene un subsidio, pero yo no sé dónde es el subsidio ni nada. Grave. Se muere en el intento de que le alcance el salario básico. No, es que no, si no alcanza para la rienda, no alcanza para Transmilenio. Y si alcanza para Transmilenio, no alcanza para la casa. Y de paso para comer, porque no lo come viento raspado y agua molida. Entonces, sencillo. Por eso es que toca colarse uno. Ni modo, no hay nada más que hacer. Ida y vuelta son los pasajes. Digamos por la tarde, noche, digamos las personas que estudian son otros dos. Entonces al día serían casi 14, 15 mil pesos diarios. Esta vez se les fue la mano y les subieron mucho y usted ve que hay gente que coge 2, 3 veces Transmilenio. No, se nos hizo muy carito, la verdad. Subió el mínimo, pues tiene que subir todo. Ni modo, démosle gracias al presidente. Entre los factores que han justificado esta alza, la alcaldía de Bogotá y Transmilenio han explicado que se encuentran en el incremento